Hola, bienvenidos. Esta es una ciudad para leer. Oficios que sean paralelos, complementarios, tal vez los más, son el periodismo y la literatura. Son muchos los escritores cuyas vidas siguen esos dos caminos simultáneos. Es el caso de Lucia Victoria Torres. Es una mujer que ha hecho periodismo en esta ciudad y que ha hecho literatura desde hace mucho. ¿Cómo es Lucia Victoria? Ese comienzo, dijéramos, es lo periodístico primero, dijéramos, el ímpetu de ser periodista, lo primero que arranca a llevar a Lucia Victoria hacia las letras. No, yo creo que fue al contrario. Sí, es primero la literatura. Sí, es como el sueño de querer escribir, de ser escritora la que me lleva al periodismo, en la medida en que cuando yo fui a definir lo que iba a estudiar, estaba en el último año de bachillerato, pensé como en una carrera que estuviera muy emparentada con la literatura, pero no pensé, por ejemplo, en una licenciatura en literatura, porque yo no quería teorizar sobre la literatura ni ser crítica, sino hacer, escribir, sí. Aprender a hacer y coger oficio. Y en eso incidió pues un profesor que me orientó como en ese aspecto. Entonces, ¿Profesor de bachillerato? El profesor de bachillerato, el profesor típico de literatura. Entonces este profesor, incluso al terminar el bachillerato, que supo que yo había pasado a la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Antioquia, me dijo que además de eso intentara meterme en un grupo literario, que siguiera como el fomento pues, de la escritura, pues porque, a ver, yo no escribía conscientemente, sino que eran los ejercicios de clase, las cosas normales. Composiciones que se llamaban. Entonces, ¿Cómo se llamaba ese profesor y cómo era ese colegio? Yo realmente no me acuerdo del profesor, era un profesor joven. Era el CEFA. Yo estudié en la presentación hasta cuarto y después me fui para quinto y sexto en el CEFA. Sí. Y de todas maneras, no solamente fue ese año, sino que también durante el colegio. Yo sí creo que la vida de colegio influye mucho como en el fomento de sus intereses, porque en la semana del idioma, que era como la semana dedicada pues a la literatura, pues a mí me apasionaba mucho y entonces las religiosas iban viendo como esa facilidad. Yo recuerdo que una vez, yo tendría por ahí que 10, 11 años, había que hacer como tarea leerse una de las novelas ejemplares de Cervantes. Entonces, si uno se pone como a mirar hacia el pasado, ¿de dónde salió eso? Y yo me leí todo el libro y a mí me encantaron esas novelas de Cervantes y hablaba de ellas. Entonces, como era buena en matemáticas, la religiosa me propuso que durante una semana me exoneraban de ir a las otras clases y ganaba las otras materias, y yo pasaba de salón en salón induciendo, contando el argumento de Rinconete y Cortadillo, del licenciado Vidriera, de todo eso, ¿no es cierto? Sí. Y las obritas de teatro del colegio, las narraciones de las tareas, la narración típica del Día de la Madre, la narración de cómo fueron las vacaciones. Entonces mis compañeras, entre comillas, me contrataban para hacer varias. La tareita. Ajá. Yo diría que hay, pero es decir, yo sabía, a mí eso que me dijo, como que yo tenía una habilidad para escribir, una facilidad con el lenguaje, una pasión además por estudiar los asuntos del lenguaje. Y entonces en el momento de definir una carrera, yo sí busqué una carrera que me obligara a escribir. Pero la decisión de hacer periodismo ya de todas maneras es transmutar eso hacia otra parte. ¿Cómo fue esa decisión? A ver, paralelamente a los estudios de periodismo, yo entré al taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto, porque encontré que ese era el espacio, siguiendo este consejo del profesor, que ese era el espacio como para obligarme a escribir, pero otro tipo de cosas. ¿Cómo era ese taller? A ver, ese taller fue el primero que se creó además en el país, fue en el 78, nosotros hicimos parte como esos primeros muchachos que se inscribieron o fueron a la Piloto. El director era Juan Luis Mejía, era un grupo de reunión donde leíamos, pero todos sabíamos que el interés era también escribir. ¿Y quiénes eran los compañeros? A ver, en esa primera época estaban Luis Fernando Macías, estaba Orlando Gallo, estaba Sergio Morales, Lealdo García, pues si no me equivoco, yo creo que Sergio está, Jairo Morales estaba desde el comienzo, Sergio Vieira,
Todos terminaron siendo escritores, pues. Pues sí, después llegó Juan Diego Mejía. Juan Diego llegó un poquito después, pero quedó pues como parte de ese grupo, ¿no es cierto? Sí. Y fue una época como es muy linda, yo la recuerdo con mucha, y yo creo que todos, recuerdo ¿Qué leían? que incluso lo que estuviera leyendo cada uno, yo realmente no te podría decir así si había una lectura sistemática, pero entonces lo que leían uno no era que nos pusiéramos tareas de leer este escritor, sino era compartir unas lecturas y compartir también, el compartir textos escritos fue muy espontáneo entre los que ya escribían. Yo por lo menos en ese momento, yo no tenía nada para mostrar. ¿Estaba haciendo noticias en la facultad? No, yo apenas empezaba mi carrera. Apenas era... Es que, mejor dicho, yo pertenecí primero al taller y después fue la universidad. A la universidad, sí. Ya a la llegada del periodismo, realmente yo sabía que quería escribir, pero no me veía en un periódico. Realmente yo lo que quería hacer profesionalmente era directora de cine. Vea usted. Y hacer televisión y hacer audiovisuales. Esa era la pasión, como lo que yo veía en la carrera que a mí me gustaba. Pero como era buena para escribir, entonces una vez hubo una convocatoria de practicantes para el tiempo. Y la decana dijo, no, aquí hay una que escribe muy bien, mandemos a esta muchachita. Y se torció el destino hacia la prensa. Yo entré a hacer unas prácticas y yo me quedé en el tiempo 5 años. Yo entré por 6 meses a unas prácticas. Sí. Al año ya estaba en Bogotá, trabajando en la sección nacional, editando textos, corrigiendo estilo, y después volví a Medellín. Pero ese momento es muy difícil. Devolvámonos un poco a la Biblioteca Pública Piloto y a ese taller. Es decir, ya ahí había unos primeros intentos de escribir relatos. Sí, porque de todas maneras el taller era de escritores, entonces sabíamos que ahí ya estábamos reunidos, era para escribir más allá de hablar de literatura, porque no era una clase más de literatura de la universidad, ¿no es cierto? Sí, ahí estuvieron los primeros relatos. Ya cuando llegó Manuel, cuando llegó a Manuel Mejía Vallejo, ya Manuel de alguna manera, pues por su oficio, él nos obligó como a escribir, porque acabó de enderezar la cosa, porque era algo que apenas estaba surgiendo, ¿no es cierto? Entonces ya él le dio ese carácter de, bueno, escribamos, y él además con su oficio y con su generosidad para ponerse a leer pues, los textos de todos y hacer las correcciones, entonces él le dio como ese carácter de que además era un lugar donde se escribía y donde se sometía al otro, al público, lo que uno escribía. Entonces yo diría que ahí realmente arrancó, ¿no es cierto? Para mí fue definitivo, fue más definitivo quizás el taller, en lo que tiene que ver como con el conocimiento del oficio y las primeras herramientas que yo adquirí para escribir, por las enseñanzas de Manuel y por lo que significó estar ahí compartiendo con todos, porque de todas maneras el periodismo también es literatura, pienso yo, ¿no es cierto? Entonces ahí estaba la base. Y había una observación de la ciudad muy constante de parte de todos. Eso estamos hablando de los finales de los 70, por ahí. 78, arrancó en el año 78, yo estuve como 2 años, después que me retiré, pero sí, en general sí. Ahora, desde el punto de vista personal, eso también a mí pues me sacudió mucho, porque yo recuerdo que la primera historia que yo le presenté a Manuel pues no tenía nada que ver ni con mis vivencias, ni con lo que yo era, porque era un relato de un hombre en una cárcel, y yo me acuerdo pues que la vaciada de Manuel fue tremenda, pues el público, eso no tiene... Y durísimo. Dijo, no, hable de su entorno, hable de lo que usted conoce, hable de lo que usted ha vivido, usted ni es hombre, ni la ha estado en la cárcel. ¿no es cierto? Entonces, eso nos ubicó mucho también como en hablar desde las vivencias personales, ya cada uno pues definiendo si habla de un entorno, de una ciudad, pero sí era obviamente muy anclada en la ciudad porque todos éramos habitantes de esta ciudad y criados en esta ciudad la mayoría, y habitantes de los barrios de Medellín, ¿no es cierto? Entonces indudablemente eso se refleja en la obra, esa mirada, digamos, se refleja, éramos citadinos, digamos, no éramos una generación de gente que emigró, que tuvo una infancia en el campo, la mayoría éramos gente... Habían nacido aquí. Tuviéramos unos padres procedentes de pueblos, pero éramos citadinos, ¿no es cierto? Entonces era inevitable no mirar esta ciudad, para ver lo que escribíamos. Sí. ¿Cómo es esa práctica, dijéramos, del periodismo ya de reportería en un momento especialmente difícil? Porque yo creo que es todo ese brote del narcotráfico y demás. ¿Cómo es eso visto a través de una reportera
que además trabajaba pues en el tiempo. A ver, yo creo que a nosotros nos tocó una época muy difícil, a los periodistas de esa época, para lo cual no estábamos preparados. Aprendimos mucho como sobre el terreno, como sobre los hechos que nos tocaba cubrir, el hecho de las primeras explosiones de carro-bomba, y podríamos estar preparados en lo que es asuntos éticos, con nuestra formación en la universidad, en el lenguaje, en el manejo del lenguaje, pero para enfrentar la realidad yo creo que fue una realidad que empezó a desbordarnos. Totalmente. Totalmente, entonces fue una época muy dura porque también había que buscar casi que maneras de escribir distintas para no quedar en evidencia y evitar amenazas. A veces uno tenía que soterrar un poquito el lenguaje, dosificar las palabras, casi que era como una autocensura con las palabras. Pero indudablemente... Porque se temía represalias, dijéramos, claro, evidentemente llegaban, pues del cartel de Medellín. Claro, llegaban las amenazas, llegaban los anónimos y de todas maneras, Ana María, uno asiste dentro de una empresa, finalmente el periodista está como en cierta orfandad, digamos, en el cubrimiento de los hechos, pues finalmente él es el que da la cara, ¿no? Entonces yo diría que no estábamos preparados, pero pasamos como la prueba, ¿no? Que algunos, por lo menos pasamos al otro lado y desde el punto de vista de confrontación con la realidad fue muy impactante. Yo creo que de alguna manera eso impacta, por ejemplo, la obra literaria mía, porque es que era una realidad tan contundente, es una realidad tan apabullante, es una realidad tan impresionante que no le puede dar la espalda, y el periodismo le deja a uno eso, ¿no es cierto? El periodismo lo pone a uno de cara a la realidad. Ser corresponsal además es mucho más complejo porque es una realidad que es de todo, no es lo mismo ser el periodista que cubre económica, el periodista que cubre orden público, no, hay que mirarlo todo. Sí. Entonces tú pasas de una tragedia en Villatina el domingo, 200 muertos, y entonces esa semana te vas con un desfile de modas, y después te vas a hablar con un presidente de una compañía. Que además es la mirada de la ciudad, pues porque eso cruza todos los ejes. Eso pues. le da a uno una mirada de la que uno no se puede desprender, pues es inevitable. Y después haberlo visto desde Bogotá, porque irse a Bogotá significaba mirar lo que pasaba en Medellín con esos ojos. No solamente lo de Medellín, sino mirar también el país, porque yo trabajaba en una sección nacional donde a mí me llegaban los cables de todo el país. Entonces yo le corregía los cables de Barranquilla, de Santa Marta, de Montería, de Córdoba, de Quito, de todo el país, ¿no es cierto? Y el tiempo tenía pues un pool de corresponsales en casi cada ciudad del país, entonces ya no era solamente la mirada sobre Medellín desde la distancia, sino comparativamente con el resto del país. Entonces le da a uno otra perspectiva. Para mí fue muy interesante porque una vez regresé, uno ya adquiere un punto de comparación. Estamos aquí encerrados, adquirí pues otro. Y no solamente era Medellín, sino que también eran los pueblos de Antioquia. Y el país estaba en plena transformación en ese momento todo, pues. A ver, en todo sentido, porque fue la época del primer proceso de paz, fue la época de la UP, cuando arrancó la UP, cuando hubo el exterminio de la UP, nos tocó desde que arrancó la UP hasta que esa esperanza se murió y quedó todo por fuera, pues nos tocó vivir hasta procesos completos, narcotráfico, el comienzo del MAS, por ejemplo, el inicio de los paramilitares, fue un revolcón. Esa cantidad de magnicidios, de asesinatos horribles. Sí, y desde el punto de vista, además porque uno veía la violencia de manera ajena, una violencia que le toca a los otros, una violencia que las víctimas están allá y yo voy y las entrevisto, pero uno de pronto como que no veía esa violencia en uno. Entonces era complejo. Otra cosa es que también yo me pongo a recordar como esa época, porque justamente en este momento estoy haciendo un ejercicio de revisión de los materiales que yo escribí en ese momento, posiblemente para un libro, y he encontrado como también una transformación de esta ciudad.